5 disparos rompieron la paz de aquella noche. 5 ecos que persiguieron las calles hasta llegar a mis oídos. Para cuando llegué al gimnasio, las manos que una vez me abrazaron estaban cubiertas de sangre. Las luces de la calle se reflejaban en su brazalete de plata, el que le regalé cuando me dijo que estaba embarazada. Esa luz también se estaba muriendo. Dijeron que la ambulancia venía en camino. Pero cuando has llevado uniforme toda tu vida, aprendes cómo los minutos se convierten en horas cuando alguien a quien amas se está desangrando. Ella yacía allí, sobre el pavimento frío, con el pecho apenas moviéndose, sus labios temblando como si quisiera decir algo pero no pudiera. Me arrodillé, presionando mi mano contra su herida, diciéndole que se quedara conmigo, diciéndole mentiras porque ya podía ver la verdad en sus ojos. Violeta, mi única hija, susurraba la multitud a nuestro alrededor. Los luchadores del gimnasio de boxeo estaban detrás de la cinta policial, fingiendo que no la conocían. Hombres construidos como estatuas de hierro, con la cabeza gacha como niños. Miré cada una de sus caras. Uno de ellos se estremeció. Nunca olvidaría esa cara. Ella trató de abrir la boca de nuevo. La sangre manchaba sus dientes mientras susurraba algo que solo yo podía escuchar. Se rieron. Papá. Se rieron. Entonces su mano se enfrió. El sonido que salió de mí no fue un sollozo. Fue algo más antiguo, más pesado, el tipo de sonido que hace un hombre cuando le roban lo último bueno que queda en su vida. Las horas siguientes fueron un borrón de papeleo y disculpas vacías. Formularios de hospital. Preguntas de la policía. El olor a lejía y muerte en el pasillo. Comandante Adrián, investigaremos, dijo el oficial en voz baja. Reconocí el tono. Era el mismo que yo usaba cuando quería que un superior dejara de hacer preguntas. No querían encontrar a los asesinos. No cuando esos 5 chicos eran héroes locales entrenados bajo el estandarte del entrenador Rogelio, patrocinados por grandes nombres, protegidos por otros aún más grandes. Cuando has pasado décadas en el ejército, puedes notar cuando un sistema ya se está rindiendo. La justicia de este pueblo ondeó la bandera blanca incluso antes de que yo enterrara a mi hija. Esa noche, me paré afuera del mismo gimnasio pasada la medianoche. La policía se había ido. El aire olía a sudor, cinta vieja y pólvora. Entré, ignorando el aviso de escena del crimen en la puerta. Cada sonido en ese gimnasio resonaba, la luz parpadeante, el zumbido desigual de la máquina expendedora, el lento crujido de los sacos de boxeo balanceándose desde el techo. La sangre aún manchaba la esquina del ring. Ni siquiera lo habían limpiado correctamente. Junto a ella, algo me llamó la atención, un relicario simple, medio aplastado bajo la huella de un zapato. Dentro había una foto de una ecografía. El latido del corazón de mi nieto congelado en líneas grises. Ella lo había llevado consigo esa noche. Caí de rodillas. Mi uniforme había visto demasiada sangre durante décadas. Pero esta mancha era diferente. Llevaba mi nombre, mi fracaso. Por la mañana, la prensa ya había cambiado la historia, trágico accidente fuera del gimnasio local. Investigación en curso. ¿Accidente? 5 luchadores entrenados, una mujer embarazada desarmada. Lo llamaron un accidente. En el funeral, la mitad del pueblo apareció, la mayoría para mirar, no para llorar. Algunos susurraban que ella se había involucrado con el hombre equivocado. Otros decían que tal vez fue un robo que salió mal. Solo Fernanda, mi amiga de los viejos tiempos en el servicio, ahora abogada penalista, permaneció a mi lado todo el tiempo. Cuando todos se fueron y el aire finalmente se quedó quieto, ella dijo: Adrián, intentarán enterrar esto. Hay dinero detrás de esos chicos. He enterrado a mi hija, dije. No queda nada de mí que puedan enterrar. Su mano tembló sobre mi hombro. Prométeme que no harás algo imprudente. ¿Parezco imprudente? Pregunté. Ella no respondió. Porque incluso el silencio puede oler a peligro. Esa noche, me senté en la habitación de Violeta. Todo seguía allí. Los libros, la manta de algodón, la pequeña cuna que había comprado el mes pasado, esperando a un niño que nunca llegaría.
Había paz en ese silencio. El tipo que no proviene del amor, sino de la finalidad. Revisé su teléfono. Mensaje tras mensaje de nombres que no conocía, hasta que encontré uno que me dejó helado. Marcos. Desplazándome hacia arriba, vi la verdad desplegarse como un cuchillo abriéndose lentamente. ¿Crees que puedes ignorarme para siempre? ¿Crees que las estrellas de tu papá pueden protegerte? Me hiciste quedar como una broma ante mis amigos. No te reirás la próxima vez que me veas. El último mensaje fue enviado 1 hora antes de esos disparos. Algo en mí se convirtió en hierro. Mi pulso se ralentizó. Mis manos dejaron de temblar. Años de disciplina volvieron a su lugar de golpe. No para una misión, no para una orden, sino para un propósito. A la mañana siguiente, conduje hasta la comisaría. El oficial de guardia dijo que habían interrogado a Marcos y a los demás brevemente. Todos afirmaron que estaban entrenando en el momento del incidente. Sin testigos. Las cámaras de seguridad convenientemente borradas. El expediente era delgado, demasiado limpio. La corrupción tiene un olor. Es aceite y avaricia mezclados con cobardía, y todo el departamento apestaba a ello. Miré la placa del oficial. Tiene exactamente 7 días para arreglar esto. Después de eso, no sigo sus reglas. Él sonrió nerviosamente. Me está amenazando, comandante. No, dije en voz baja. Solo le estoy recordando lo que sucede cuando las reglas fallan. Esa tarde, mientras el sol moría detrás del gimnasio, estacioné al otro lado de la calle y observé a los 5 salir, riendo. Marcos iba al frente mascando chicle, lanzando su trofeo al aire y atrapándolo como si no hubiera asesinado a una niña. Los otros, Carlos, Tomás, Pablo, Beto, se burlaban de él, pero era el tipo de burla que proviene del pecado compartido. Apreté el volante y susurré cada uno de sus nombres hasta que se grabaron en mi memoria. No como enemigos, no como soldados, sino como objetivos de la verdad. Pensaron que esto había terminado. Pensaron que ella estaba enterrada y olvidada. Pero no sabían lo que significa cuando un padre que ha sido soldado comienza a rezar en silencio. Cuando llegué a casa, Fernanda me esperaba en el porche. Parecía cansada. ¿Qué estás planeando, Adrián? Le serví café y la hice sentarse. Cuéntame todo lo que puedas encontrar sobre el entrenador Rogelio y esos 5. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Porque tengo la intención de reconstruir lo que llaman justicia. Ella se frotó la frente. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Susurró. A las viejas historias de campo que solías contar sobre la guerra estratégica. Sobre conocer a tu objetivo antes de atacar. Me acerqué, con voz firme. Esto no es una guerra, Fernanda. Ella levantó la vista, con los ojos agudos. Suena como tal. Sonreí levemente. Las guerras terminan. Esto no. No hasta que ella duerma en paz. Más tarde esa noche, volví al gimnasio una vez más. Sin policía esta vez. Solo yo, el silencio y su fantasma. Coloqué la foto de la ecografía en el suelo del ring. No naciste, susurré, pero tendrás tu justicia. Luego miré el saco pesado colgante, una forma de cuero rojo, balanceándose con la brisa nocturna. Mi reflejo me devolvió la mirada, roto y tranquilo. En algún lugar entre ese silencio y el amanecer, hice un juramento. Sin soldados, sin armas, sin uniformes. Les haría caminar a través del mismo dolor que dieron. Lenta, silenciosa y completamente. No verían venir la guerra porque yo no traería al ejército. Traería la verdad de un padre. Durante 3 noches después del funeral, el sueño me evitó. Solía creer que la disciplina podía silenciar el dolor. Que los pasillos vacíos y la rutina de un soldado podían enterrar el dolor bajo horarios. Pero el dolor no respeta rangos. Camina contigo, respira a tu lado, susurra recordatorios cada vez que el reloj marca la misma hora en que se dispararon los tiros. Cuando finalmente llegó la mañana, conduje de regreso a donde todo terminó.
La cinta amarilla ondeaba medio rasgada. La policía ya se había ido. El gimnasio se alzaba como un monumento construido para la arrogancia. Sus ventanas de vidrio oscuro reflejaban la luz del sol lo suficiente como para lastimar mis ojos. Adentro, el aire estaba denso con el hedor a sudor, goma y algo metálico que ningún producto de limpieza podía enjuagar. Mis botas resonaron por el suelo mientras trazaba el camino que ella debió haber tomado esa noche. El pasillo, la salida lateral, el lugar donde su sangre se encontró con el concreto. El conserje me miró una vez y bajó la mirada, fingiendo no reconocerme. Seguí caminando hasta llegar a la oficina de Rogelio. La placa con el nombre brillaba detrás de una puerta de vidrio, Rogelio Martínez, entrenador principal. La puerta no estaba cerrada con llave. En su escritorio había 2 vasos de whisky, uno sin terminar, y una foto enmarcada de los 5 boxeadores sosteniendo sus guantes dorados después de algún campeonato reciente. Memoricé cada rostro de nuevo. El orgullo se veía repugnante cuando lo llevaban los cobardes. Mi teléfono vibró. La voz de Fernanda llegó, constante pero tranquila. Adrián, saqué el archivo policial. Ya está etiquetado como investigación cerrada, pendiente de pruebas. Eso es código para enterrado. ¿Quién lo firmó? Pregunté. El jefe Delgado, primo de Rogelio. Miré la foto una vez más y casi me reí. Conexiones, cadenas y cobardía. La santísima trinidad de la corrupción. Antes de irme, algo en el suelo me llamó la atención. Una lente de cámara de seguridad rota junto al archivador. Cables cortados quirúrgicamente. No fue un accidente. Alguien borró su propia culpa. De vuelta en mi auto, miré el letrero del gimnasio una última vez, Academia de Boxeo Golpe Maestro. Entrenaron sus manos para golpear y sus almas para desaparecer. Esa tarde, visité el bufete de Fernanda. Ella colocó una carpeta delgada sobre su escritorio. Esto es todo lo público sobre ellos. Registros, patrocinadores, horarios, pero hay más bajo la superficie. El padre de Marcos es diputado local. Los otros pertenecen a familias que financian la junta deportiva local. Hojeé las páginas mientras ella hablaba. Entonces, ¿me estás diciendo que no hay testigos? Dije. Excepto uno, susurró, pasándome una nota. Una vendedora ambulante llamada Elisa. Estaba al otro lado de la carretera esa noche. Escuchó gritos antes de los disparos. Al día siguiente, desapareció. Exhalé lentamente. El dinero compra el silencio más rápido de lo que el miedo jamás podría. Fernanda se inclinó hacia adelante. Prométeme que no harás lo que creo que estás a punto de hacer. Lo que piensas, respondí, deslizando la carpeta en mi bolso, y lo que ya está hecho son 2 cosas diferentes. Al anochecer, estaba de vuelta en la carretera, rastreando la última ruta conocida de Elisa. Su carrito había desaparecido, reemplazado por una esquina vacía y una nueva cámara de vigilancia parpadeando en la intersección. Alguien se había asegurado de que las viejas imágenes nunca resurgieran. Al final de la cuadra, un anciano que miraba desde su ventana dijo en voz baja. No eres el primero que la busca. ¿Quién más vino? 2 hombres del gimnasio. Autos elegantes, tono educado, ojos muertos. Ella se fue de la ciudad esa misma noche. Le agradecí y me alejé. Cada paso se hundía más pesado. Cada pensamiento se afilaba más frío. La justicia no era ciega aquí. Era comprada, vestida y escoltada por guardaespaldas. Los días se convirtieron en semanas. Seguí recolectando hilos. Fernanda ayudaba en silencio, enviando archivos a través de correos electrónicos codificados, transacciones bancarias, autorizaciones médicas falsas, registros de patrocinio que mostraban a Rogelio pagando a la Junta Atlética Policial para proteger a sus luchadores. Cada pieza traía claridad. Cada nombre se conectaba a otro como una telaraña tejida alrededor de la tumba de Violeta. Una tarde, mientras revisaba las imágenes de las cámaras de tráfico, noté algo. La marca de tiempo de la cámara de la calle del gimnasio se detuvo exactamente 9 minutos antes del asesinato y se reanudó 12 minutos después.
El registro de mantenimiento mostraba un corte de energía debido a una tormenta. Los informes meteorológicos probaron que no hubo tormenta en 60 kilómetros a la redonda. Alguien adentro había bajado ese interruptor. Alguien que conocía los tiempos y el procedimiento. No maldije. Los soldados aprenden a no hacerlo. Simplemente marqué la fecha, la ubicación y el nombre del electricista autorizado para las reparaciones. El hermano de Pablo. Los patrones revelan la culpa más rápido de lo que las confesiones jamás podrían. Tarde una noche, pasé por el gimnasio de nuevo. Las luces del ring seguían encendidas, aunque la puerta estaba cerrada. A través de la ventana, vi a los 5 entrenando, riendo, viviendo libremente en el mismo lugar que aún llevaba su sangre. Rogelio estaba parado en la esquina, gritando órdenes, sonriendo con orgullo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo fundamental. Los hombres como estos solo temen la pérdida. Así que empezaría allí, no con armas, sino con consecuencias. A la mañana siguiente, una llamada tranquila de un número desconocido. Señor, soy Gustavo de Propiedades Velo de Hierro. Recibimos su propuesta sobre la compra de una instalación deportiva. Sí, dije. Los papeles del gimnasio Golpe Maestro están listos cuando desee finalizar. Por un breve momento, el silencio llenó mis pulmones. Miré por la ventana al mundo que seguía girando, ordinario, inconsciente de que su equilibrio acababa de cambiar. Me reuní con Fernanda en un restaurante lejos de la ciudad. ¿Compraste el gimnasio?, preguntó, con la incredulidad susurrando a través de su tono. Bajo otro nombre, respondí. ¿Y qué logrará eso exactamente? Removí mi café, observando el remolino. Seré dueño de su orgullo. Cada pared contra la que entrenaron, cada guante que colgaron, cada rin en el que sangraron, pertenecerá al hombre que destruyeron. Ella no habló durante mucho tiempo. Luego, suavemente. Adrián, una cosa es convertir el dolor en acción, y otra es perderse dentro de él. Coloqué una carta sobre la mesa. Dentro de este sobre está la autorización para que disuelvas todas las conexiones entre mí y la compra. Si pasa algo, estás protegida. También encontrarás un documento extra. ¿Qué es? Mi testamento. Antes de que pudiera responder, me levanté, me puse la gorra y me fui. No quedaba nada que discutir. La renovación comenzó silenciosamente. Nueva administración, nuevas políticas. Rogelio recibió una oferta que no pudo rechazar. Pago triple, mismo título y ninguna pista de quién lo firmó. Se instalaron cámaras de nuevo, esta vez con un sistema que diseñé personalmente. Cada rincón de ese gimnasio se convirtió en un testigo. En cuestión de días, la noticia se difundió. El gimnasio tenía nuevos inversores que prometían llevarlo a nivel nacional. Los 5 luchadores celebraron, pensando que sus carreras renacían. Nunca notaron los micrófonos debajo de los casilleros, las cerraduras digitales que solo yo controlaba, los contratos que me daban el derecho de monitorear las operaciones las 24 horas del día. El dolor puede cegar al hombre común. A mí, en cambio, me entrenó. Una tarde, mientras miraba la transmisión en vivo desde mi oficina, vi a Marcos parado en el ring, presumiendo como de costumbre. Su arrogancia no había cambiado. Su risa aún tronaba a través de los altavoces. Los otros lo rodeaban con aplausos burlones. Sin embargo, detrás de esa risa, debajo de ese gimnasio lleno de músculos y ego, se estaba formando óxido, y pronto me aseguraría de que se extendiera. Apagué el monitor y miré la fotografía de Violeta y yo en mi escritorio. Los bordes se estaban desgastando, pero sus ojos aún brillaban como lo hacían antes de que la vida se volviera cruel. Descansa, susurré al vacío de la habitación. Están entrenando para su propio juicio. Las semanas se mezclaron, medidas no por días, sino por descubrimientos. Ser dueño del gimnasio me dio acceso a más que paredes y casilleros. Desbloqueó sus hábitos, sus miedos, su arrogancia en forma cruda. Cada noche, después de que cerraban las puertas, veía horas de sus grabaciones. Eran ruidosos, inquietos y demasiado jóvenes para entender cómo la culpa corroe de adentro hacia afuera.
Marcos ladraba órdenes incluso cuando Rogelio no estaba presente. Actuaba como un rey que creía que los reinos no podían caer. Carlos presumía de autos nuevos. Pablo practicaba solo con una expresión que ya insinuaba arrepentimiento. Tomás se reía demasiado fuerte de cosas que no eran graciosas. Y Beto, el más callado, filmaba todo. Las cámaras siempre habían sido su consuelo. Grababan victorias, no consecuencias. Ahora esas mismas cámaras grababan su perdición. Construí un pequeño espacio de trabajo en la oficina trasera. Sin uniformes, sin medallas, solo la fotografía de Violeta y una pared de notas. Cada pista conectada a otra como venas bajo la piel. Fernanda pasó una tarde llevando una memoria USB. Este es el archivo de Marcos, dijo, colocándolo sobre el escritorio. Tenías razón. Él y Violeta salieron el año pasado. Ella presentó una denuncia por acoso que nunca llegó a la corte. Su primo en la comisaría la perdió. Mi garganta se cerró. Y ella nunca me lo dijo. Probablemente lo intentó, dijo Fernanda gentilmente. Tal vez estabas fuera. Recordé esa semana. Estaba destinado en el extranjero liderando una unidad táctica. La misión era clasificada. El recuerdo se convirtió en veneno. Mientras protegía a extraños, mi hija estaba siendo cazada por alguien a quien una vez había amado. En el viaje a casa, el arrepentimiento llenó cada pulgada de silencio. Los soldados aprenden a desconectarse para poder funcionar. Pero la paternidad no viene con un interruptor. En algún lugar a lo largo de las marchas y medallas, había dejado de escuchar las cosas que ella nunca dijo. A la mañana siguiente, convoqué a Rogelio a mi oficina bajo el pretexto de nuevas actualizaciones de patrocinio. Entró alegre, oliendo a colonia y confianza. Señor, escuché que está expandiendo la franquicia, dijo, estrechando mi mano como si fuéramos viejos amigos. Sonreí. La expansión comienza con la reconstrucción de la lealtad. Has hecho bien moldeándolos en bestias. Él se rió con orgullo. Los mejores luchadores de la región. Duros, intrépidos, disciplinados. Lo suficientemente indisciplinados, dije en voz baja, deslizando una foto sobre el escritorio. La que fue tomada minutos antes del tiroteo, capturada desde el teléfono de un vecino. Caras borrosas a propósito. ¿Reconoces a alguien? La sonrisa se desvaneció a la mitad. La reprimió lentamente. Parecen chicos al azar. ¿Por qué? Porque los chicos al azar no borran las imágenes de seguridad, respondí. Se reclinó, fingiendo calma. ¿Cree que mis chicos estuvieron involucrados? Esa es una suposición salvaje para un hombre de negocios. Le sostuve la mirada. He vivido salvajemente y no supongo. El sudor se formó en su sien, aunque la oficina estaba fría. Señor, tiene que entender, la prensa y los patrocinadores aman a estos luchadores. Sus carreras significan algo para este pueblo. Las carreras terminan, dije uniformemente. Pero la justicia no caduca. Se fue con cautelosa cortesía. Lo vi salir, con los hombros rígidos como un soldado ocultando una herida. Más tarde esa noche, las luces se apagaron dentro del gimnasio durante el cierre. En las cámaras, vi a Marcos merodeando cerca de la sala de equipos. Cuando volvió la energía, el casillero de uno de sus compañeros de equipo estaba abierto, archivos esparcidos, un teléfono faltante. Marcos había robado el teléfono de su amigo. Esperé hasta el amanecer para revisar los datos recuperados a través de software remoto. Una grabación me heló la sangre. Una nota de voz del chat grupal de Marcos fechada 2 semanas antes del asesinato. Ella me arruinó. Le dijo a todos que la golpeé. Está mintiendo. La próxima vez que cruce el estacionamiento, se lo haremos pagar. Haré que suplique. Si su papá es un héroe, deja que la salve por una vez. Los otros se reían de fondo. Escuché de nuevo, cada segundo más pesado que los disparos. El dolor se transformó en cálculo. La venganza ya no era rabia. Era claridad afilada como una hoja. Comencé a recopilar cada rastro de evidencia.
Capturas de pantalla, clips de voz, imágenes borradas recuperadas de discos sobrescritos. Silenciosamente, legalmente, meticulosamente. Fernanda llamó. Al día siguiente, encontré el nombre de la persona que borró las imágenes. El oficial de seguridad Nathaniel Ríos. Renunció esa misma noche. Adivina quién depositó 1,000,000 en su cuenta 2 horas después. ¿Rogelio? Ella suspiró. Ya lo sabías. Lo sabía porque los hombres como Rogelio nunca se ensuciaban las manos. Pagaban a otros para lavar las suyas. 2 días después, llegó una entrega a mi oficina. Sin dirección de remitente. Dentro había una caja que contenía un guante de boxeo chapado en oro firmado por Marcos y los demás. Una nota adjunta decía, para nuestro leal patrocinador. Pensaron que yo era solo dinero. Esa es la belleza de las máscaras. Puedes ser cualquier cosa que quieran mientras planeas todo lo que temen. Esa noche, Beto llegó tarde y comenzó a boxear con su sombra solo. A través de la transmisión en vivo, lo vi detenerse de repente y mirar fijamente la misma esquina donde Violeta había caído meses atrás. Se sentó, con las manos temblando, luego sacó su teléfono. Su mensaje para Marcos decía, no debimos haberlo hecho. Ella no se lo merecía. No llegó respuesta. La culpa finalmente había elegido a uno de ellos como su anfitrión. Días después, Fernanda y yo nos reunimos detrás de la cafetería del juzgado. Están patrocinando un torneo de la ciudad el próximo mes, dijo. La policía proporcionará seguridad. Va a ser su evento más grande desde antes. Entendí de inmediato. Entonces ahí es donde empezaré a poner su mundo al revés. ¿Los expondrás públicamente? Pregunté. Todavía no, dije. Haré que se quiebren primero. La verdad significa más cuando se desangra por sí sola. Ella exhaló. Suenas diferente. El dolor cambia la frecuencia de tu voz, dije. Durante la semana siguiente, comenzaron cambios sutiles dentro del gimnasio. El aire acondicionado fallaba. El equipo funcionaba mal. La presión del agua bajaba en medio del entrenamiento. Una transmisión digital reprodujo accidentalmente un clip corto de Violeta sonriendo mientras sostenía la foto del ultrasonido de su bebé durante una sesión del equipo, solo por 3 segundos antes de autoborrarse. Se congelaron. Marcos gritó por el técnico. Nadie habló, pero el miedo se coló como humo. Detrás de la puerta de la sala de vigilancia, los vi desmoronarse lentamente. El gimnasio que una vez poseyeron ya no se sentía seguro. No estaba embrujado por fantasmas. Estaba embrujado por la memoria. Una tarde, Fernanda me encontró aún despierto en la oficina. Has reunido suficiente evidencia, Adrián, dijo. Podrías entregar todo esto a los investigadores federales. Cerré la computadora portátil. Todavía no. La evidencia castiga sus nombres. Quiero que sus almas sean castigadas primero. Ella frunció el ceño. ¿Y después? Después, dije en voz baja, la ley puede quedarse con lo que sobre. Afuera, el trueno rodó. Aunque el pronóstico decía cielos despejados, el mundo también lo sentía. Algo cambiando, moviéndose silenciosamente hacia el ajuste de cuentas. Más tarde esa noche, revisé el archivo de correo de voz de Violeta una vez más, desplazándome hasta el clip más antiguo. Su voz sonó suavemente. Papá, siempre dijiste que las personas más fuertes luchan batallas silenciosas. Espero nunca tener que hacerlo, pero si lo hago, recordaré cómo te mantienes firme. Las lágrimas empañaron la pantalla hasta que su voz se convirtió en estática. Susurré de vuelta al vacío. Ya no tendrás que luchar más. En el silencio que siguió, sentí como si me hubiera escuchado. La tormenta esa noche nunca tocó el suelo. Circuló las nubes como una duda, negándose a caer. Dentro de la oficina, todas las luces estaban encendidas. Cada pared cubierta con fotos, recortes de periódicos, mapas y marcas de tiempo. No era obsesión. Era preparación. Los soldados no se mueven hasta que el terreno se entiende completamente.
Y este campo de batalla se llamaba Gimnasio Golpe Maestro. Cada boxeador tenía un perfil. Marcos, liderazgo volátil, ego herido por la exposición. Carlos, seguidor impulsado por el miedo a perder estatus. Pablo, hambriento de dinero, leal a quien pagara más. Tomás, la distracción ruidosa que escondía la culpa detrás del ruido. Beto, el único que mostraba signos de conciencia. Juntos, habían construido una fortaleza. Yo la estaba desmantelando ladrillo por ladrillo. Fernanda estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados, observando la red de hilos que se extendía por los tableros. Parece preparación para la guerra, dijo en voz baja. Lo es, respondí sin voltear. Me prometiste que no traerías al ejército de vuelta a esto. Coloqué otro alfiler en el mapa. Nunca puedes dejar lo que te construyó. Solo cambias al enemigo. Ella se acercó, asimilando el caos. Has estado despierto 3 noches. Solía liderar misiones con menos sueño. Esta no es la línea del frente, murmuró. Lo es, respondí. La única diferencia es que los uniformes aquí están marcados con patrocinadores en lugar de banderas. Su suspiro flotó entre nosotros. Entonces al menos gana esto limpio, Adrián. No respondí. El silencio decía suficiente. Al amanecer, convoqué una reunión con el personal del gimnasio. Nuevos fondos significaban expansión y necesitaba ojos adentro. No conocían la verdadera misión. Solo pensaban que eran parte de un proyecto de cambio de marca. Introduje una nueva campaña de reclutamiento. Entrenadores civiles, asistentes frescos y, lo más importante, veteranos como Héctor, un instructor de combate retirado conocido por romper egos mientras cura la disciplina. Héctor llegó a mitad de semana, alto, callado, llevando un bastón de metal por una vieja lesión en la pierna. Me estrechó la mano una vez, sus ojos leyéndome en un segundo. ¿Quieres soldados disfrazados de entrenadores? Dijo. Quiero orden disfrazado de reforma, corregí. Él asintió. Entendido. En una semana, el ambiente cambió. El nivel de la música bajó. Los horarios de entrenamiento se intensificaron. Las reglas de dieta cambiaron. Rogelio lo odiaba pero no podía protestar. Yo era su cheque de pago ahora. Los boxeadores comenzaron a faltar a las sesiones bajo la presión. Marcos confrontó a Héctor el 6º día, gritando que las reglas militares no pertenecían a un club de boxeo. Héctor no levantó la voz. Solo lo miró fijamente. Marcos retrocedió sin darse cuenta de por qué. El control había cambiado de manos y lo sentían. Fernanda visitó más tarde llevando informes frescos. Has drenado sus cuentas de patrocinio a través de cláusulas contractuales que escribiste tú mismo, dijo, con las cejas levantadas. En reclamaciones, reemplazos de equipos. No tienen idea de que están perdiendo dinero. No lo sabrán hasta que intenten gastarlo, dije. Ella me entregó otra hoja. Las estaciones de noticias están cubriendo la próxima semana la corrupción y las finanzas deportivas. ¿Quieres darles algo? Todavía no. Déjalos sudar primero. Ella sonrió levemente. Siempre creíste que la tensión podía revelar la verdad más rápido que la tortura. La tensión construye carácter, dije. Y en su caso, grietas. Durante el mes siguiente, el caos sutil se volvió normal. El auto de Marcos fue incautado debido a impuestos impagos. Documentos que envié silenciosamente a las autoridades. Carlos perdió su contrato de patrocinio después de que una pista anónima expusiera el uso de esteroides, imágenes cortesía de las propias grabaciones descuidadas de Beto. Los hábitos de juego de Pablo surgieron públicamente a través de capturas de pantalla filtradas. Tomás recibió un aviso de que sus fondos de beca estaban congelados pendientes de investigación. Nada de eso fue coincidencia. Cada movimiento fue deliberado, lento, calculado, el mismo ritmo que una vez usé marcando rutas enemigas. Los quería acorralados por sus propios reflejos. Rogelio trató de intervenir. Irrumpió en mi oficina, agitando papeles. ¿Qué le está haciendo a mis chicos?
Están siendo arruinados. Me encontré con su ira con quietud. ¿Te refieres a que finalmente son responsables? Destruirá el gimnasio. El gimnasio ya se destruyó a sí mismo la noche que se convirtió en una escena del crimen. Azotó la puerta al irse, murmurando amenazas que sonaban más débiles que los ecos detrás de él. Una noche, Héctor entró en mi oficina. ¿Alguna vez planeas decirles por qué estás realmente aquí? Saben lo suficiente, dije. Estudió la pared de fotos. ¿Crees que esto te arregla cuando termine? No estoy arreglando nada. Lo estoy equilibrando. Él asintió lentamente. El equilibrio siempre deja a alguien vacío. Entonces que sea yo, dije. Salió sin decir otra palabra. En este tipo de silencio, el respeto habla más fuerte que el consejo. Semanas después, Fernanda trajo nueva inteligencia. Rogelio estaba endeudado. Para mantener el gimnasio a flote, había tomado fondos secretos de un prestamista conectado a combates clandestinos, apuestas ilegales. La misma red que una vez trató de reclutar a mi unidad para protección en el extranjero. El destino realmente tenía un sentido perverso de la ironía. Úsalo, dijo Fernanda. Todavía no, respondí. La gente como Rogelio cae más fuerte cuando se paran más alto. Déjalo sentirse seguro de nuevo primero. Esa tarde, invité a todo el equipo a una ceremonia pública. Prensa, patrocinadores, funcionarios de la ciudad, todos para anunciar nuestro programa de nueva era. Las cámaras destellaron, los micrófonos captaron risas. Marcos me estrechó la mano para el espectáculo, sonriendo a través de dientes apretados. Su voz goteaba falsa gratitud mientras susurraba. Estás con nosotros o en nuestro camino, viejo. Me incliné lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar mi calma. Ya has elegido de qué lado de la historia estás. Los fotógrafos capturaron ese apretón de manos. No vieron la guerra comenzando entre dos sonrisas. Para la medianoche, el gimnasio estaba vacío pero vivo con ecos. Caminé por el piso solo, tocando las cuerdas del ring. La misma cuerda donde una vez salpicó sangre ahora brillaba bajo nuevas luces. Había tomado meses, pero el escenario estaba reiniciado. Cada cámara, cada cuenta, cada secreto estaba bajo mi control. La justicia ya no venía en camino. Ya estaba dentro de estas paredes. Paciente y respirando. Cuando finalmente regresé a casa, encontré los viejos guantes de entrenamiento de Violeta en mi puerta envueltos en papel marrón. Sin nombre, sin nota, solo sus iniciales cosidas en el interior. Alguien lo había recordado. Tal vez la culpa tenía manos después de todo. Los llevé a mi estudio y los coloqué junto a su fotografía. Mañana, murmuré. Mañana empezamos a convertir la verdad en confesión. El viento afuera cambió entonces, sacudiendo las ventanas como aplausos distantes. En algún lugar más allá de la ciudad, el trueno rodó de nuevo. Esta vez no estaba esperando. A la mañana siguiente comenzó con un silbato. La voz de Héctor cortó a través del sudor y la arrogancia como acero a través del silencio. Sin teléfonos, sin música, sin ejercicios de estilo libre. Entrenan como yo digo o se van. Los luchadores gimieron, no acostumbrados a recibir órdenes. Marcos se rió primero, pero su voz se desvaneció cuando Héctor se acercó lo suficiente para que él sintiera la cicatriz que corría por la mandíbula de ese viejo soldado. Para el mediodía, los hombres estaban exhaustos. La disciplina había despojado su arrogancia. Estaban aprendiendo algo que el ring nunca les había enseñado, humildad. Observé desde el entrepiso, de brazos cruzados, invisible detrás del vidrio tintado. El lugar se veía igual, pero se sentía diferente, cargado de tensión silenciosa. Cada golpe resonaba como arrepentimiento formándose lentamente. Héctor informó más tarde. Se están quebrando más rápido de lo que pensaba. Fueron construidos sobre aplausos, dije. Quítales la multitud y no saben quiénes son. Sonrió levemente. ¿Los estás volviendo humanos antes de enterrarlos? ¿Solo dándoles un espejo? Respondí. Para la tercera semana, la paciencia de Rogelio con el nuevo régimen se evaporó.
Me confrontó de nuevo, con la voz endurecida por el whisky. Estás matando a estos chicos. Ni siquiera pueden ganar combates menores ahora. No son chicos, dije uniformemente. Son armas forjadas sin conciencia. Estoy desafilando la hoja antes de que corte de nuevo. Golpeó sus puños en mi escritorio. Necesitan libertad. La tuvieron, respondí. La usaron para matar. La pausa posterior fue aguda. Rogelio se fue sin decir otra palabra, con la mandíbula tensa. Desde la ventana, lo vi caminar por el estacionamiento, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. ¿Culpa o miedo? Ambos se ven igual cuando finalmente los ves claramente. Héctor duplicó las cargas de entrenamiento. El hombro de Carlos cedió. El juego de pies de Tomás colapsó después de un sprint. Nadie se reía más, ni siquiera Marcos. Los vítores del gimnasio se habían convertido en gruñidos y toses. Fue entonces cuando introduje las cámaras de nuevo. No ocultas ahora, visibles y constantes. Sistema de retransmisión, les dije. Los patrocinadores aman la transparencia. No se dieron cuenta de que cada clip se transmitía privadamente a mí. Sus palabras, sus temperamentos, sus confesiones, todo se convertía en evidencia que no tenía que exigir. Cuando el agotamiento muerde lo suficientemente profundo, la gente se delata a sí misma. Por la noche, Marcos se desahogó con Pablo cerca de la fila de casilleros. Este lugar se siente maldito. Desde que esa chica murió, nada está bien. Pablo murmuró. No hables de eso. Traerás mala suerte. Marcos escupió en el suelo. La suerte se fue cuando ella empezó a abrir la boca. Pausé la transmisión y rebobiné una vez. El desprecio aún vivía donde debería estar la culpa. Decidí que eso no sobreviviría otro mes. Pasaron los días. Comencé a alterar las rutinas silenciosamente. Nuevos suplementos dietéticos que debilitaban la resistencia. Horas de sparring más largas. Falsos rumores filtrados a través de fuentes anónimas. Cada golpe que daban comenzaba a regresar más pesado. Los patrocinadores se retiraron bajo revisión financiera. Sus invitaciones a partidos nacionales desaparecieron de los horarios. En 6 semanas, los lobos del gimnasio Golpe Maestro eran solo 5 hombres enojados con reputaciones que se desvanecían. Fernanda llamó una noche, la preocupación bordeaba su voz. Adrián, estás convirtiendo un gimnasio en un campo de pruebas psicológicas. Corrección, dije. La justicia no prueba, revela. ¿Revela qué? Verdadero carácter y eventualmente confesión. Ella suspiró. Pensé que querías paz. Esto es paz, Fernanda. Simplemente no suena gentil. Durante el siguiente entrenamiento, Héctor organizó un ejercicio de resistencia final. Los dividió en parejas, forzó el sparring con los ojos vendados para enseñar confianza. Marcos se negó. Héctor lo ignoró, emparejándolo con Beto de todos modos. En minutos, Marcos perdió el equilibrio. Los guantes de Beto lo presionaron con fuerza contra las cuerdas hasta que la frustración estalló. Marcos se arrancó la venda, lanzando golpes salvajemente, fallando. Los otros miraron sin palabras. Héctor bajó su silbato. No puedes liderar cuando temes tu propia oscuridad, dijo, dándole la espalda a la furia de Marcos. El silencio después de eso fue eléctrico. El orgullo se magulla más lento que la piel, pero más profundo. Esa tarde, Beto se quedó cuando todos se fueron. Entró en mi oficina sin avisar, con el sudor aún goteando. Señor, comenzó con cuidado. Lo que sea que esté tratando de hacer aquí, está funcionando. ¿Cómo así? Tienen miedo. No de perder, de algo más. Este lugar se siente embrujado. ¿Lo hace? Pregunté en voz baja. Él asintió. A veces creo que escucho su nombre resonar durante el sparring. Mantuve mi rostro calmado. Tal vez esa es la conciencia tratando de recordar. Parecía confundido pero no presionó. Solo se secó la frente y se fue.
La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejando el olor a culpa en el aire como humo que se negaba a disiparse. Rogelio intentó un último intento para recuperar el control. Programó una noche de pelea no sancionada, ofreció premios en efectivo, lo llamó práctica de redención, informal, secreta, ilegal. Cuando me enteré, no lo detuve. En cambio, lo promocioné silenciosamente. Mi razón era simple. La verdad sale a la superficie más fácilmente en el caos. La noche de la pelea, el gimnasio se desbordó. La multitud gritaba, las cámaras rodaban, se intercambiaban apuestas. Me paré entre ellos. Ordinario, no reconocido, manos en los bolsillos de la chaqueta. Héctor manejaba el ring. Marcos peleó primero. Agresivo, crudo, desesperado. Ganó, pero colapsó al sonar la campana, sudando antinaturalmente. El pánico corrió por la multitud. Los entrenadores gritaron pidiendo médicos. Sobrevivió apenas. Los médicos culparon al agotamiento y a las píldoras energéticas. Píldoras que Rogelio había distribuido. A la mañana siguiente, los titulares decían, sustancias ilegales encontradas en el casillero del entrenador local. Rogelio negó todo, pero las píldoras fueron etiquetadas a través de un código de serie. Compradas bajo su nombre 2 semanas antes. Publiqué esa evidencia anónimamente en línea. De la noche a la mañana, los Lobos perdieron a su entrenador ante una investigación criminal. Fernanda apareció en mi puerta con un periódico doblado bajo el brazo. Acabas de destruir la carrera de un hombre. Él la construyó sobre la tumba de otra persona, dije. ¿Estás disfrutando esto? Acusó suavemente. Miré la foto de Violeta. No, estoy recordando cómo se ven los ojos suplicantes cuando no viene ningún rescate. Días después, el gimnasio reabrió bajo una nueva gestión interina, yo. Los luchadores regresaron sin Rogelio. Con ojos huecos, sin líder. Me miraban diferente ahora, sintiendo una autoridad más profunda que el papeleo. Marcos evitaba mi mirada, Carlos apenas hablaba. Durante los estiramientos, Pablo murmuraba oraciones. El miedo los estaba tallando más rápido que cualquier castigo. Esa tarde, los reuní en el ring. Todos quieren redención, dije sin levantar la voz. Asintieron, vacilantes. Entonces gánensela. Mañana, las reglas cambian de nuevo. Sin entrenador, sin cámaras, sin audiencia. Solo ustedes y la verdad que los sigue persiguiendo. Las luces del ring se atenuaron detrás de mí mientras me alejaba. Sus susurros persiguieron mis pasos al irme. Fragmentos de nervios deshaciéndose. Detrás de ellos en la pared, una nueva pancarta colgaba silenciosamente. El lema del gimnasio reemplazado de la noche a la mañana, el honor no sangra. Las mentiras sí. A la luz de la lámpara de mi oficina, marqué la fecha en el tablero. Cada misión tiene umbrales. Esta era la marca de la mitad, el punto de quiebre. En algún lugar en esa quietud pesada, sentí la presencia de Violeta de nuevo. Suave, indulgente, cerca. El dolor había dejado de sentirse como peso. Se había convertido en dirección. La justicia ya no era un plan. Era ritmo, latido, inevitabilidad. La mañana después de esa reunión, el gimnasio se sentía antinaturalmente quieto. Usualmente, el sonido metálico de los guantes golpeando los sacos llenaba los pasillos al amanecer. Pero ahora, solo el leve zumbido de los ventiladores de techo se movía por el aire. Héctor me advirtió. Algo está cambiando. Están nerviosos, pero el orgullo de Marcos está herido. Ahí es cuando los hombres como él cometen errores. Tenía razón. Para el mediodía, Marcos comenzó a atacar, verbal, impaciente, estallando contra todos. Carlos murmuró por lo bajo que ya había tenido suficiente. Pablo empacó su bolso a mitad del entrenamiento, amenazando con renunciar. El miedo come la unidad más rápido de lo que lo hace la traición, y estaban hambrientos. Me quedé arriba mirando a través del vidrio tintado hasta que Marcos golpeó un espejo, astillando su reflejo en fragmentos. La sangre goteaba por sus nudillos, pero no se detuvo.
Miró su reflejo y susurró algo que no pude escuchar. Luego se volvió de repente, con los ojos mirando directamente hacia la ventana donde no podía verme. Un escalofrío me recorrió de todos modos. Esa tarde, Fernanda llegó con nuevos documentos. La corte retiró los cargos de Rogelio, dijo, disgustada. Pruebas insuficientes. Alguien lo limpió más rápido de lo esperado. Tiene amigos en escalones más altos, respondí. Entonces necesitarás testigos, dijo ella. Reales, personas que puedan pararse frente a las cámaras y hablar. Tal vez la culpa me de algunos, dije. Ella me estudió cuidadosamente. Has cambiado. Ya ni siquiera parpadeas cuando hablas de sus vidas. He pasado lo de parpadear, dije uniformemente. Las lágrimas ciegan la visión. 2 días después, sucedió lo inevitable. Héctor entró en mi oficina, con expresión sombría. Marcos quiere hablar a solas. Asentí. Tráelo después del horario de cierre. Cuando el gimnasio se vació esa noche, Marcos entró sin guantes, con las manos vendadas casualmente. No se sentó. Su confianza tenía grietas más delgadas que líneas de cabello, pero se extendían rápido. Eres dueño de este lugar, dijo rotundamente. Mueves los hilos, cambias rutinas, arruinas nuestros nombres. ¿Cuál es tu objetivo final? Pensé que lo reconocerías, dije, cerrando el archivo en mi escritorio. Justicia, ¿has oído hablar de ella? Su sonrisa burlona vaciló. ¿Justicia? ¿Crees que sabes lo que pasó? Mataste a Violeta, dije. Las palabras no fueron fuertes, pero llenaron cada pulgada de silencio entre nosotros. Trató de reír, pero el sonido salió desigual. No tienes pruebas. ¿Quieres pruebas? Deslicé el teléfono sobre la mesa, su propio mensaje de voz, recuperado, reproduciéndose débilmente. Ella me arruinó. Ella pagará. Deja que su padre la salve. Se congeló. Sus manos se crisparon. ¿De dónde sacaste eso? La culpa tiene una extraña forma de dejar huellas dactilares, dije por primera vez. Sus ojos se dirigieron hacia la foto colgada detrás de mi escritorio. Violeta y yo sonriendo bajo un cielo azul intacto por la sangre. Algo se rompió dentro de él entonces, no remordimiento, sino memoria. Se desplomó en la silla. ¿Crees que apreté el gatillo? ¿Estabas allí? Dije. Yo no le disparé, murmuró. Su voz se quebró lo suficiente como para sonar humana. La confesión se desarrolló lentamente, las palabras saliendo como astillas. Dijo que no habían planeado matarla, solo asustarla después de que ella lo dejó. La siguieron, burlándose, gritando bromas retorcidas. Ella lo había llamado cobarde y se volvió para correr. Los otros empujaron. Alguien sacó un arma. Marcos juró que nunca vio quién disparó primero. Que cuando ella cayó, entró en pánico y gritó. Pero la risa no se detenía. Se rieron, susurró. Realmente lo hicieron. Cerré los ojos brevemente. Sus últimas palabras se repitieron dentro de mí. Se rieron mientras lo hacían. Cuando los abrí de nuevo, Marcos estaba temblando. No se suponía que sucediera, pero sucedió, dije en voz baja. Y la enterraste con mentiras. Me obligaron, Rogelio. Nos dijo que mantuviéramos la boca cerrada. Dijo que arreglaría todo. ¿Lo hizo, no? Los archivos, las cámaras, la policía. Él manejó todo. Finalmente, la verdad había tomado aliento. Fernanda salió de las sombras del pasillo donde había estado grabando. Su voz firme. Todo lo que acabas de decir es admisible, Marcos. Cada palabra. Se volvió con los ojos desorbitados. ¿Me engañaste? No, dije, te engañaste a ti mismo la noche que cambiaste la decencia por el orgullo. Se levantó de repente, con los puños apretados, pero Héctor apareció junto a la puerta como el silencio dado forma. Marcos retrocedió al instante, rompiéndose bajo el peso de tantos fantasmas observando.
Arranqué una hoja de la impresora y escribí una dirección en ella. Esta es la oficina del fiscal. ¿Vas allí mañana? Diles exactamente lo que nos dijiste o me aseguraré de que el resto de la ciudad escuche esa grabación primero. Tomó el papel, el odio parpadeando detrás de los ojos húmedos. ¿Crees que esto la traerá de vuelta? No, dije, pero podría ponerte cara a cara con lo que enterraste. Se fue, azotando la puerta tan fuerte que la ventana vibró. Fernanda se sentó frente a mí, con ambas manos temblando alrededor de la grabadora. Finalmente lo tienes. Confesión, motivo, participación, el nombre de Rogelio. Eso es suficiente para reabrir el caso. Lo sé, murmuré. Entonces, ¿por qué pareces como si esto no importara? Porque la justicia en papel es más pequeña que el agujero que ella dejó. Nos sentamos en silencio hasta que la primera luz del amanecer tocó las persianas. En algún lugar dentro de ese amanecer débil, sentí mi cuerpo más pesado pero mi alma extrañamente firme. A la tarde siguiente, la noticia estalló antes de que los informes policiales pudieran procesarse. Marcos había sido hospitalizado tras un accidente. Según testigos, su auto se desvió del puente cerca de Arroyo del Coyote. Ningún otro vehículo involucrado. La policía lo llamó un accidente. Fernanda me llamó de inmediato. ¿Se suponía que se reuniría con el fiscal hoy? Sí, dije. Lo silenciaron. Entraron en pánico, corrigió ella. Cuando la culpa comienza a hablar, los cobardes disparan al mensajero. Me paré junto a la ventana observando las luces vacías de la calle parpadear sobre la entrada del gimnasio. Se había colocado una sola rosa en el umbral. Ninguna nota, ninguna cámara captó quién la dejó. El silencio tenía sabor esa noche. Hierro y lluvia. Para la semana siguiente, el gimnasio se sentía más pesado de nuevo. Los chicos aparecieron usando bandas negras, fingiendo camaradería para los equipos de cámaras que esperaban afuera. Los reporteros preguntaron si habían perdido a un hermano. Pablo habló primero, diciendo que Marcos tenía demonios que nadie podría haber ayudado. Mentiras ensayadas, sonrisas forzadas. Me di la vuelta antes de que pudieran mirar hacia la ventana de la oficina. Si la venganza fuera una infección, podía sentirla entrando en mis venas más lento ahora, más fría, más deliberada. Rogelio regresó a la mañana siguiente, actuando comprensivo. ¿Trágico, no es así? Perdemos a uno y la prensa nos come vivos. Perdiste tu humanidad hace mucho tiempo, respondí. Él se burló. Cuidado, comandante. Presione demasiado y podría unirse a él. Tal vez, dije en voz baja. Pero si caigo, arrastraré la verdad conmigo. Esa noche, Fernanda me encontró reorganizando archivos de nuevo. ¿Y ahora qué? Preguntó con cansancio. Tienes pruebas de corrupción, un testigo muerto y fantasmas llenando el aire. ¿Qué tan lejos piensas llegar? Lo suficientemente lejos para que el silencio no pueda resucitar la arrogancia. Ella puso una mano en mi brazo. Entonces empieza a prepararte. Los juicios son lentos, peligrosos. Todos a los que amenazas tienen a alguien por encima de ellos. Entonces seré dueño de algo más fuerte, dije. ¿Qué es eso? Paciencia. Al día siguiente, visité la tumba de Violeta. El viento del cementerio olía a arcilla y viejas oraciones. Dejé la rosa del umbral del gimnasio. Marcos se ha ido, susurré. Confesó antes de caer. Tal vez eso cuente. En algún lugar detrás del suspiro del viento, pensé escuchar su voz de nuevo. Suave, indulgente, orgullosa, pero podría haber sido solo la memoria fingiendo consolarme. Cuando me volví para irme, un trozo de papel doblado aleteó bajo mi limpiaparabrisas. 6 palabras escritas en marcador grueso: no eres el único que observa. Miré alrededor de la carretera vacía. Nada más que hojas moviéndose a través del asfalto. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de terreno nuevamente. El mensaje bajo mi parabrisas permaneció grabado en mi visión mucho después de que lo arrugué. No eres el único que observa.
Significaba que alguien más sabía lo que había hecho, lo que sabía, tal vez incluso lo que planeaba a continuación. Por primera vez en meses, el cazador dentro de mí sintió el aire cambiar, los ojos invisibles, los pasos silenciosos que siguen desde una distancia segura. Fernanda quería llamar a la policía. Me negué. Los policías ya habían demostrado que su lealtad costaba menos que la tinta en una firma. Decidí en cambio moverme silenciosamente. En una semana, la confesión grabada de Marcos llegó a la oficina del fiscal a través de los canales de Fernanda. Reabrió el caso, al menos en papel. Pero los papeles no respiran justicia. La gente lo hace, y estas personas tenían etiquetas de precio en lugar de conciencias. La primera audiencia llegó más rápido de lo esperado. El juzgado se sentía más frío de lo habitual, todo mármol y susurros. Los reporteros llenaron los escalones. Las cámaras destellaron, lanzando breves relámpagos hacia los cielos grises de invierno. Rogelio apareció con un traje oscuro, su encanto perfectamente planchado, su sonrisa ensayada. Detrás de él iban los luchadores restantes, con la cabeza gacha, no por respeto, sino por óptica. Cuando el juez entró, el silencio se onduló como una línea de instrucción. De pie en atención, el fiscal expuso las pruebas. La voz grabada de Marcos, fechas, vínculos financieros con Rogelio, registros de manipulación de seguridad. Por un momento, creí que la verdad podría sobrevivir al contacto con el sistema. Entonces el abogado de Rogelio se puso de pie, pulido, joven, usando la arrogancia como armadura. Lo llamó todo circunstancial, afirmó que el audio había sido manipulado y que el testigo Marcos era mentalmente inestable, probado por su repentino suicidio. Pintó a Violeta como una mujer problemática involucrada románticamente con más de un atleta. Sugirió altercado, pasión, arrepentimiento, cada mentira aterrizó como una hoja desafilada retorciéndose a través de mis costillas. Mantuve mi postura firme, los dedos apretándose en el banco de madera hasta que la piel se blanqueó. Fernanda se levantó con calma para contrarrestar, pero el juez interrumpió antes de que pudiera alcanzar la defensa completa. Sin un testigo principal, dijo, este caso sigue siendo especulativo. Así de simple, meses de agonía reducidos a especulación. Cuando el mazo golpeó, Rogelio se giró ligeramente, encontró mis ojos y sonrió. Una pequeña curva cruel que decía que había ganado de nuevo. El eco de ese mazo no fue un juicio. Fue una burla. Salimos a través de pasillos de espectadores murmurando. Fernanda tocó mi brazo suavemente. Habrá apelaciones, dijo. Su voz trató de sonar firme, pero vi la derrota cabalgando a través de ella. Acaban de enterrarla 2 veces, dije. Una vez en tierra, una vez en papeleo. Para cuando llegamos al estacionamiento, había comenzado una llovizna. Suave pero fría. El mismo tipo de lluvia que había caído la noche en que Violeta murió. Dejé que me lavara la cara, esperando que pudiera limpiar algo adentro. No lo hizo. Solo recordó. Piensan que se acabó, murmuré. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Fernanda. Construir una corte que no necesite permiso para hablar. Al día siguiente, renuncié oficialmente a la gestión visible del gimnasio. Razón pública, salud, razón privada, libertad. Ya no necesitaba un título. Ya poseía cada pulgada de su zona de confort. Héctor manejaba las operaciones diarias. Yo trabajaba en las sombras, desarrollando lo que los soldados una vez llamaron interrogatorio ambiental. Presiones aplicadas a través de consecuencias, no confrontación. No irían a la cárcel, pero vivirían dentro de una. Comencé con Carlos. Fugas anónimas hicieron públicas las auditorías de sus patrocinadores, descubriendo informes médicos falsos y evasión de impuestos. La noticia se extendió como una infección a través de los medios deportivos. Su nombre fue tendencia por todas las razones equivocadas. Luego resurgieron las deudas de juego de Pablo. Acreedores en su puerta. Tomás dejó de entrenar a mitad de una sesión, murmurando sobre malos presagios. Beto dejó de aparecer por completo. Rogelio trató de reunirlos. Podemos recuperarnos de esto, dijo durante un discurso motivacional grabado que convenientemente filtré más tarde.
justo después de empalmar el susurro confesional de Marcos repitiéndose débilmente bajo la música de fondo. Los espectadores en línea lo llamaron inquietante. Los patrocinadores lo llamaron suicidio de reputación. Una semana después, Héctor informó que habían comenzado a encerrarse dentro del gimnasio por la noche bebiendo. Una vez dijo que Carlos juró que vio el reflejo de Violeta en un espejo cerca del ring y lo golpeó hasta que sus manos sangraron. Los periódicos lo etiquetaron como el colapso mental de un atleta caído en desgracia. La justicia se movía, lenta, tranquila, transformando el dolor en equilibrio. Pero Fernanda no lo veía de esa manera. «Los estás torturando», dijo cuando vino a verme. «Les estoy dando lo que crearon». «Esta no es la corte de la que hablaste, Adrián. Esto es venganza con mejor vocabulario». «Llámalo como quieras», dije, sirviendo café que quedó intacto. Se fue enojada, murmurando algo sobre entregar la evidencia restante ella misma si yo no paraba. Tal vez realmente lo haría. Tal vez eso era bueno. Alguien que todavía creía que quedaba una versión legal del bien en algún lugar. Esa noche, pasé por la sala del tribunal de nuevo, vacía ahora, oscura. Los pilares de mármol parecían lápidas a la luz de la lluvia. Me senté allí durante una hora viendo las gotas reunirse en el parabrisas, pensando en todos los uniformes que había usado y todos los juramentos que había pronunciado. Ninguno de ellos me había preparado para un mundo tan silencioso sobre la crueldad. Entonces lo vi a él, Rogelio, saliendo por la puerta lateral con un paraguas, riendo por teléfono, libre. Cierta rabia no necesita calor. Arde solo con oxígeno. Lo seguí a distancia, con las luces apagadas, hasta que estacionó en un bar del centro conocido por tratos hechos en susurros. Fue entonces cuando se solidificó una decisión. Su orgullo sería el próximo tribunal, su audiencia, su propio hombre. A la mañana siguiente, llegó una invitación para los 4 luchadores restantes. Una reunión privada para discutir la reactivación del patrocinio bajo el sello de mi compañía. La ubicación, su amado gimnasio, hora, medianoche. Ninguno de ellos declinó. Cuando llegó la hora, la lluvia golpeaba de nuevo. La energía parpadeó mientras entraban uno por uno. Rogelio el último. Adentro, las luces del ring brillaban en ámbar tenue como lámparas de confesión. El sistema de sonido se encendió automáticamente. La voz de Marcos llenó el aire. El intercomunicador reprodujo la verdad. Se reían mientras lo hacían. Las puertas se cerraron detrás de ellos, todo a control remoto. Arriba, en mi oficina invisible, observé a través de pantallas cómo el pánico se ondulaba. Carlos gritó. Pablo maldijo. Rogelio ladró órdenes que nadie siguió. Los dejé sudar 20 minutos exactamente antes de que el sistema de megafonía se activara y mi voz resonara por el pasillo por primera vez sin disfraz. La corte está en sesión, dije. Se congelaron. Beto miró hacia arriba a la cámara y más cerca del ring, con la cara mojada. No por la lluvia. La evidencia ahora hablará, continué, activando la serie de grabaciones. Sus alardes, chats borrados, cada mentira mostrada a través de pantallas digitales envolviendo las paredes. Sus propias confesiones se convirtieron en fiscalía. Sus propios ecos, el veredicto, sin mazo, sin juez, solo la verdad repitiéndose más fuerte hasta que la negación murió bajo ella. Rogelio gritó. ¿Quién eres? No respondí esta vez. El silencio respondió por mí. Después de 15 minutos de su pánico, las cerraduras se liberaron. Huyeron como comadrejas oliendo humo. Pero no los perseguí. Nunca necesitaría hacerlo de nuevo. Los medios lo harían. Las filtraciones ya estaban programadas para salir al amanecer. Cuando la luz del sol finalmente regresó, Fernanda llamó. Lo filtraste todo, ¿no? Merecían un jurado. La opinión pública no es justicia, dije. Es más permanente que los veredictos escritos en lápiz. Ella vaciló. ¿Te das cuenta de que Rogelio irá tras de ti ahora? Ya he construido la trampa que él piensa que es un escape. De vuelta en el gimnasio esa mañana, limpié el polvo del brazalete de Violeta colgado junto a mi escritorio.
El edificio estaba en silencio, pero no vacío. Vibraba con un equilibrio invisible. El mundo exterior pronto devoraría a esos hombres con la misma hambre con la que una vez se rieron. El sistema falló. La sala del tribunal falló. Pero el silencio mismo se había puesto del lado de la verdad por una vez. Aún así, parte de mí deseaba poder dejar de escuchar su último aliento. Al amanecer, Internet había hecho lo que la sala del tribunal no haría. Los archivos de audio filtrados se extendieron como la pólvora. Millones de oyentes escucharon la última confesión de Marcos, la risa despectiva de Rogelio y la crueldad silenciosa en sus voces. Los canales de noticias se apresuraron a cubrir el escándalo de golpe maestro. Los hashtags exigiendo justicia fueron tendencia mundial. Los patrocinadores no solo se retiraron. Emitieron disculpas públicas por haberse asociado alguna vez con el gimnasio. Cuando llegué a la oficina, los manifestantes ya se alineaban en la acera afuera sosteniendo carteles con el nombre de Violeta. Por primera vez, su memoria no era solo mía para llevar. La ciudad estaba despertando. Adentro, el gimnasio se sentía diferente, más frío. Las sombras parecían persistir más tiempo en las esquinas. Héctor me encontró cerca de la entrada, luciendo cansado pero sombríamente satisfecho. No aparecieron hoy, dijo. Bien, respondí. Déjalos sentir lo que es no tener a dónde ir. La destrucción de sus vidas no fue violenta. Fue absoluta. Carlos fue el primero en desmoronarse. Su prometida lo dejó públicamente, citando las grabaciones. Fue visto bebiendo solo en bares, gritando a extraños que lo reconocían. Luego llegó el aviso de desalojo. Sin dinero de patrocinio, su apartamento de lujo se convirtió en una trampa de deudas. Una semana después, fue arrestado por una pelea en un bar, gritando que los fantasmas lo observaban. Pablo intentó huir. Reservó un vuelo al extranjero, pero su pasaporte activó una alerta en el aeropuerto debido a una investigación financiera pendiente, una bandera que Fernanda había organizado silenciosamente a través de canales regulatorios. Regresó a casa para encontrar su auto embargado y a su familia negándose a responder sus llamadas. El aislamiento es una prisión sin rejas. Tomás simplemente se desvaneció en el silencio. Los rumores decían que se mudó de nuevo con sus padres, negándose a salir de su habitación, perseguido por el eco digital de su propia risa reproducida en cada ciclo de noticias. Y Beto era diferente. Vino al gimnasio una última vez. Era tarde en la noche cuando lo encontré sentado en el borde del ring, con la cabeza entre las manos. Las luces estaban apagadas, solo las farolas proyectaban largas y pálidas rayas a través del piso. No levantó la vista cuando me acerqué. Sabía quién eras, susurró. Me detuve a unos pocos pies de distancia. ¿Lo sabías? No al principio, pero por la forma en que mirabas ese lugar donde ella cayó. Solo un padre mira el concreto como si fuera una tumba. No lo negué. ¿Por qué estás aquí, Beto? Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, ahuecados por el insomnio. Quería decirte. No me reí esa noche. No me reí. Pero tampoco los detuviste. Se estremeció como si lo hubieran golpeado. Lo sé. Por eso no puedo dormir. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño cuaderno desgastado. Esto es todo, dijo, deslizándolo por la lona. Fechas, pagos, quién nos cubrió, a quién pagó Rogelio. Todo está ahí. Incluso los nombres de los policías. Miré el libro, luego a él. ¿Por qué dar esto ahora? Se puso de pie, pareciendo más pequeño de lo que jamás lo había visto. Porque el silencio es demasiado fuerte cuando estás solo. Salió a la noche sin mirar atrás. Nunca lo volví a ver. Pero el cuaderno permaneció pesado, lleno de tinta que pronto se convertiría en barras de hierro para otros. Al día siguiente, Fernanda vino. Cuando vio el cuaderno, palideció. Esto derriba a la mitad de la comisaría, susurró. Entonces deja que caiga, dije. Adrián, la gente mata por menos de una página de esto. Ya mataron por menos, le recordé. Tomó el libro, con las manos temblando ligeramente.
Llevaré esto al fiscal federal. Sin policías locales, sin filtraciones, directo a la cima. Hazlo rápido, dije. Rogelio sabe que las paredes se están cerrando. Las ratas muerden más fuerte cuando están acorraladas. Esa noche, la temperatura bajó. La escarcha cubrió las ventanas del gimnasio, volviendo el vidrio opaco. Me senté en la oficina revisando las piezas finales del rompecabezas. El imperio que Rogelio construyó era ahora ceniza. Los chicos estaban arruinados. La verdad estaba fuera. Sin embargo, la paz aún se sentía distante. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté, esperando a un reportero. ¿Se cree muy listo, comandante? La voz de Rogelio, arrastrada, enojada, desesperada. Creo que soy paciente, respondí tranquilo. Arruinó todo. Mi gimnasio, mi nombre, mi vida. Los arruinaste tú mismo, dije. Yo solo encendí las luces. Él se rió. Un sonido irregular como vidrio rompiéndose. Las luces se apagan también, viejo. Cuide su espalda. Los soldados sangran igual que el resto de nosotros. La línea se cortó. Dejé el teléfono lentamente. El miedo no surgió en mí, solo la preparación. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué algo que no había tocado en 20 años. Un cuchillo táctico, acero viejo, marcado pero afilado. Algunas guerras las luchas con pérdida. Otras las preparas a la vieja usanza. Los días siguientes se sintieron suspendidos en el tiempo. El gimnasio permaneció cerrado por mantenimiento, pero me quedé adentro esperando. El aire se volvió más pesado, como si el edificio mismo supiera que la violencia regresaba a su puerta. Una tarde, encontré una ventana rota cerca de la salida trasera. Nada robado, solo un mensaje, una roca envuelta en una página de una revista médica, un artículo sobre trauma por fuerza contundente, una amenaza disfrazada de recordatorio. Barrí el vidrio sin emoción. Querían miedo. Obtendrían estrategia en su lugar. Llamé a Héctor. Tómate la semana libre, ordené. ¿Esperas problemas? Preguntó al instante. Espero un final, dije. ¿Puedo quedarme? No, esta parte se hace solo. Vaciló, luego estuvo de acuerdo. Conocía la mirada en los ojos de un hombre cuando una misión se volvía personal. Para el viernes, el silencio era absoluto. La ciudad afuera siguió adelante. Nuevos escándalos, nuevas noticias. Pero dentro de estas paredes, el tiempo se detuvo. Caminé por el piso vacío, mis pasos resonando. Me detuve en el saco pesado donde Marcos solía entrenar. Se balanceaba ligeramente, movido por una corriente de aire. Se rieron. Las palabras se repitieron en mi mente. Más tranquilas ahora, menos como un grito y más como un veredicto. Fui al vestuario. En el banco había un solo guante, el izquierdo de Carlos abandonado. Junto a él, una foto de los 5, rasgada por la mitad. Las sonrisas se habían ido, arrancadas por sus propias manos. Estaba hecho. Estaban rotos. Pero la cabeza de la serpiente aún se movía. Cuando me volví para irme, las luces parpadearon 1, 2 veces, luego oscuridad. El interruptor principal había sido bajado. No entré en pánico. No corrí. Me quedé quieto en la negrura, escuchando. El sonido de una puerta forzándose, metal contra metal, llegó desde la entrada trasera. Pasos pesados. No una persona, 2, tal vez 3. Me moví silenciosamente hacia las sombras del entrepiso, fusionándome con la oscuridad. Si querían pelear en la oscuridad, habían olvidado una cosa. Los soldados no temen a la oscuridad. Somos dueños de ella. La oscuridad se tragó el agujero del gimnasio. El zumbido de la vida de la ciudad afuera desapareció hasta que solo existían la respiración y el latido del corazón. Había vivido emboscadas antes, los segundos donde el instinto supera al pensamiento. Pero este silencio era diferente. Se sentía personal, vengativo,
cerrándose lentamente. Un leve clic metálico resonó cerca de la entrada. Más movimiento por la vieja sala de sparring. Luego la voz de Rogelio baja y deliberada. Fin del camino. Comandante. Me quedé quieto detrás de la barandilla del entrepiso, con los ojos adaptándose, trazando siluetas. Dos hombres lo flanqueaban, probablemente Carlos y Pablo por sus constituciones, moviéndose nerviosamente. Llevaban linternas como armas, cortando la oscuridad con haces estrechos que los hacían más visibles que protegidos. Salga. La voz de Rogelio vaciló detrás de la luz plateada. Quiere justicia, ¿verdad? Terminémoslo. Esperé, contando pasos. Cuando Carlos se acercó más al ring, Suaz barrió el saco pesado colgante el tiempo suficiente para revelar el brillo del cable de acero que había montado horas antes para reparaciones de seguridad. Cuando lo rozó, la luz cayó de su mano, golpeando contra el suelo. La oscuridad se los tragó de nuevo. Su maldición rompió el silencio. Caí desde el entrepiso, aterrizando suavemente en la esquina lejana. El sonido de las botas de combate encontrándose con la colchoneta asustó a Pablo. Balanceó la linterna ciegamente. El haz atrapó mi hombro brevemente antes de que lo empujara hacia abajo. Tropezó hacia atrás, tropezando con el carrete de cable cerca de la pared. El arma de Rogelio hizo clic, el sonido que había estado esperando. Me puse detrás de un pilar. Disparó una, dos veces, ambos ensordecedores en el espacio confinado. Las chispas saltaron del marco de acero del ring de boxeo. ¿Todavía escondiéndose?, gritó. Te escondiste detrás de uniformes y niños. Se escondieron detrás de mentiras, dije en voz baja, mi voz resonando desde todas partes. La energía se reanudó de repente. El interruptor principal se reactivó en un temporizador que había instalado mucho antes de esta noche. Los reflectores se encendieron con un siseo cegador. Todo el gimnasio se reveló en un resplandor blanco. Las pancartas, el suelo manchado de sangre, los tres hombres congelados en movimiento. Rogelio entrecerró los ojos hacia mí. ¿Planeaste esto? Entré en la luz cada pulgada. Su furia se retorció en una risa desquiciada. ¿Crees que esto te convierte en el héroe? No quedan héroes aquí, dije. Solo cuentas por saldar. Carlos empujó hacia adelante, con los puños temblando. Arruinaste nuestras vidas. Hicieron eso cuando eligieron el silencio sobre la misericordia, dije, igualando su mirada. Lanzó el primer golpe, imprudente, desesperado. Lo esquivé, atrapando su impulso, redirigiéndolo al suelo. Golpeó fuerte, gimiendo, la lucha escapándose al instante. Pablo se congeló, sin voluntad de acercarse más. Rogelio todavía apuntaba la pistola, pero su mano temblaba. No dispararás, dije. Fallarías, y fallar aplastaría lo que queda de tu orgullo. Él gruñó. Pruébame. Di un paso más cerca. Otro. Cada paso lo despojaba más del control. Dijiste que podíamos volver de esto, le recordé. Les dijiste que se rieran mientras ella suplicaba. Dime, Rogelio, ¿todavía escuchas esa risa cuando cierras los ojos? Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Los temblores llegaron a sus hombros. Lo vi. El colapso de un hombre forzado a escuchar su propio eco regresar como juicio. Las sirenas de policía aullaron débilmente desde lejos. Nadie en la habitación lo notó todavía, pero el cuaderno que Fernanda había entregado antes debió haber activado los arrestos. La justicia llegaba tardíamente, arrastrándose a través de los canales adecuados. Inconsciente de que el veredicto ya estaba decidido aquí, hice un gesto hacia los altavoces. ¿Quieren la verdad? Escúchenla. Las confesiones grabadas se reprodujeron de nuevo. La voz rota de Marcos superponiéndose con las órdenes de Rogelio. La risa de esa noche llenando cada rincón del gimnasio. No era solo ruido. Era evidencia tallada en sonido. Pablo se cubrió los oídos, gritando que no era real. Carlos lloró abiertamente en el suelo. Rogelio tropezó hacia atrás hasta que su pie atrapó la cuerda del ring, dejando caer el arma.
Se deslizó por la colchoneta y se detuvo cerca de donde Violeta había caído meses atrás. El destino, o tal vez algo más allá de él, quería el círculo completo. No me moví. Simplemente dije: recógela si aún puedes llamarte hombre. No lo hizo. Cayó de rodillas. Cuando las sirenas se hicieron más fuertes, me hice a un lado. Rogelio miró hacia arriba a través de lágrimas y sudor. Me arrestarán, pero me liberarán de nuevo. Los hombres como yo siempre caemos de pie. No esta vez, dije. Tus firmas están en los pagos de cableado, los archivos borrados, el dinero del silencio de Marcos y ahora en el arma que acabas de dejar caer. Miró la pistola como si la notara por primera vez, dándose cuenta de que sus huellas dactilares sellaban su propia confesión. Afuera, las luces rojas y azules comenzaron a pintar las paredes a través de las ventanas. Los otros tropezaron lejos de mí hacia la entrada. La rendición escrita en cada movimiento flácido. Cuando la puerta se abrió de golpe, los oficiales gritaron órdenes. No apuntaron a nadie. No necesitaban hacerlo. Todo el crimen todavía estaba hablando a través de los altavoces del gimnasio. El grito de Rogelio se ahogó bajo las esposas, cerrándose de golpe. Después de que arrastraron a los hombres, me quedé solo en medio de las secuelas. El gimnasio olía a goma, humo y liberación. Me hundí en los escalones del ring, el mismo lugar donde Violeta una vez miró los combates con orgullo. Por primera vez en meses interminables, ninguna rabia vivía detrás de mis ojos. Fernanda entró en silencio por la puerta lateral. Se acabó, dijo. Confesaron en el registro. Todos y cada uno. Asentí. No tuve que tocarlos. Sabías que la ley vendría eventualmente. Solo tuve que mantener la verdad viva el tiempo suficiente para que llegara. Miró alrededor del devastado gimnasio. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dije, mirando la tenue mancha de sangre aún visible cerca de las cuerdas. Ahora ella puede descansar. Cuando el amanecer se coló, salí. Los reporteros ya se estaban reuniendo, llamando mi nombre, disparando cámaras. No respondí ninguna pregunta. Miré el horizonte en su lugar. En él, la primera franja de luz solar cortó a través de las cuerdas como un nuevo veredicto. Por una vez, el aire se sentía limpio. La quietud ya no sonaba como dolor. Sonaba como su risa, suave e ininterrumpida, llevada por el viento de la mañana. La luz de la mañana no trajo triunfo, solo quietud. Los autos de policía se habían ido, las multitudes disminuían, el eco de las cámaras se desvanecía calle abajo. Me paré en la puerta del gimnasio que se había convertido tanto en campo de batalla como en tumba. Su silencio presionó la verdad contra mi pecho. La justicia había llegado, pero la victoria aún se sentía vacía por dentro. El polvo flotaba a través de los rayos del sol, cortando a través del rin arruinado. Cada cuerda deshilachada, cada colchoneta manchada de memoria. Pasé mi mano a lo largo del poste de la esquina donde Violeta solía apoyarse cuando venía a ver las sesiones de sparring, sonriendo cada vez que mis soldados visitaban. Ese recuerdo aún ardía demasiado brillante para tocarlo. Fernanda entró en silencio, sosteniendo el periódico de la mañana. Los titulares se extendían en negrita: entrenador Rogelio y 4 luchadores declarados culpables de red de homicidio y corrupción. Pasarán la vida en prisión, dijo. Sin libertad condicional. Asentí sin emoción. Las prisiones no pueden hacer lo que hace la conciencia. Ella me estudió cuidadosamente. Deberías sentir alivio. Lo siento, dije. Pero la paz y el alivio no son la misma cosa. Dejó el periódico a un lado. Incautaron las cuentas de Rogelio, las propiedades, incluso los vehículos. El gimnasio es tuyo si lo quieres. Miré a mi alrededor. No, deja que se pudra. Cada clavo en este lugar pertenece a la memoria ahora. Por la tarde, los reporteros pululaban afuera, persiguiendo declaraciones. No di ninguna. Los funcionarios llamaron, agradeciéndome por la cooperación para descubrir un escándalo en toda la ciudad. Usaron palabras limpias para describir una verdad sucia, borrando el dolor con protocolo.
Cuando terminó la última llamada, apagué mi teléfono permanentemente. Esa noche, me senté junto a la ventana de mi apartamento, viendo los faros mancharse a través del asfalto mojado. La lluvia había regresado, sonido suave pero constante sin violencia. En el escritorio cerca de mí yacía la carpeta que había guardado desde el primer día. Fotos, transcripciones, evidencia. Cada página olía débilmente a venganza. Héctor visitó una vez para despedirse antes de mudarse a otro estado. Me sacudió el hombro con firmeza. Hiciste lo que los padres deberían hacer, dijo. No, respondí. Hice lo que hacen los soldados cuando la guerra los sigue a casa. Sonrió levemente. Tal vez eso sea lo mismo. Me dejó el silbato que había usado en el entrenamiento, el último sonido que había forzado a esos hombres al orden. Cuando se fue, cerré el edificio una última vez y deslicé las llaves debajo de la puerta. Una tarde, meses después, Fernanda llamó desde Ciudad de México. La investigación federal encontró más nombres, jueces, oficiales, patrocinadores. Empezaste algo más grande de lo que sabes. No lo empecé, le dije. Solo dejé de dejar que se escondiera. Hizo una pausa. ¿Alguna vez piensas en retirarte a algún lugar pacífico? ¿Valle de Bravo? ¿Tal vez construir algo nuevo? Ya construí lo que necesitaba. Simplemente ya no tiene paredes. Ella respiró suavemente. Entonces prométeme una cosa. Cualesquiera que sean los fantasmas que queden, no vivas con ellos para siempre. No lo hago, dije. Los visito a veces, pero no vivo allí. Llegó la primavera. La hierba finalmente creció sobre la tumba de Violeta, suave y verde. Visité un domingo por la mañana, llevando dos cosas, un pequeño diario y una foto de ultrasonido sellada en vidrio. Me arrodillé, cepillé la piedra para limpiarla y hablé en voz baja. Tenías razón, dije. Las personas más fuertes luchan batallas silenciosas. Hice demasiado ruido durante demasiado tiempo, pero el mundo recuerda ahora. Tu nombre significa justicia aquí. Una brisa levantó mi cabello y los pétalos de las rosas junto a la piedra. Se sintió como un asentimiento, ligero e indulgente. Coloqué el ultrasonido frente a la lápida. Por primera vez, mis manos no temblaron. Vivirán en jaulas hasta que el tiempo los olvide, dije, con voz firme. Pero tú, tu historia seguirá salvando a otros que piensan que el silencio tiene poder. El viento se levantó, llevando campanas de iglesia distantes. Me puse de pie, exhalando todo lo que quedaba. La puesta de sol pintó el cielo de cobre y rojo, dos colores que una vez significaron sangre y ahora significaban liberación. Susurré su nombre una última vez, no por dolor, sino por gratitud. Esa noche, escribí mi última entrada en el diario. Las guerras terminan de manera diferente para cada soldado. Algunos traen medallas, otros traen fantasmas. Yo traje de vuelta su paz. Luego cerré el libro, lo coloqué junto a la fotografía en el estante de mi sala de estar y apagué la luz. La ciudad zumbaba silenciosamente afuera, viva, ordinaria, inconsciente. Por primera vez en años, el silencio no se sintió como un castigo. Se sintió como hogar. Pasaron los meses en un ritmo tranquilo. La vida en la ciudad comenzó a sonar normal de nuevo, autobuses, risas, música filtrándose de los escaparates. La gente ya no susurraba sobre la venganza del comandante del ejército. Simplemente asentían respetuosamente cuando me veían, un hombre que finalmente había puesto a descansar a los fantasmas. Fernanda visitó una tarde. La misma puesta de sol ardía a través de mi ventana, pintando el piso con luz ámbar. Colocó un sobre delgado sobre mi mesa. Compensación estatal por el caso de Violeta, dijo suavemente. Finalmente reconocieron la mala conducta. Lo miré pero no lo tomé. El dinero nunca mide el valor. Lo sé, dijo. No es por eso que lo traje. Lee la segunda página. Desdoblé el papel. Una carta de una joven llamada Elisa, la vendedora ambulante desaparecida, la única testigo de esa noche. Había resurgido en otra ciudad bajo protección. Sus palabras eran pequeñas pero agudas.
Lo vi allí, señor. Vi cómo cayó de rodillas a su lado. Nunca lo olvidé. Me hizo creer que el silencio puede hablar, después de todo. Por un segundo, el aire salió de mis pulmones. Alguien además de mí había llevado su memoria, y eso significaba que la historia ya había ido más allá de mis manos. Parece que cambiaste más de una vida, dijo Fernanda, sonriendo gentilmente. Asentí. Tal vez eso es lo que realmente es la redención. Cuando el dolor que no podías controlar se convierte en luz para alguien más. Las semanas derivaron en días más suaves. Trabajé a tiempo parcial entrenando veteranos en un campamento de rehabilitación, enseñándoles paciencia más que ejercicios. Por la noche, caminaba por el muelle costero donde había tirado mi caja de pruebas. Las olas susurraban abajo, constantes e indulgentes. Una tarde, vi a un niño pequeño dejar caer un barco de papel en la marea. Su madre lo llamó para que se apurara. Él se rió y corrió de regreso a sus brazos. Esa risa me hizo cerrar los ojos porque por un latido, sonó como ella. La risa de Violeta, pura, viva, libre. Quizás así es como llega la curación. No como grandes milagros, sino como ecos silenciosos que nos recuerdan que el amor sobrevive al daño. Antes de irme, grabé un último mensaje para el canal. Fernanda me convenció de comenzar un espacio para historias como la mía, para personas que habían sido traicionadas pero nunca rotas. La luz roja parpadeó. Miré directamente a la lente. Mi nombre es Adrián. Tal vez has seguido este viaje. Tal vez te llegó esta noche por primera vez. De cualquier manera, quiero preguntarte algo honesto. ¿Por qué lucharías si el mundo te robara todo lo que te hacía sonreír? Cuéntame en los comentarios abajo.